Bien, muy bien. Bueno, también estás en el programa con Ernesto Teneman, después haces el pase y participar del programa como columnista en temas económicos, político-económicos. Está en Cenital, la plataforma de streaming también, y en el cronista comercial, en Urbana Play, con Andy, así que hay mucho trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de pulur y empleo, también podemos hablar acá, y de periodismo. Bueno, le comentaba a Jairo cuando veníamos caminando para acá que bueno, nos acompañan estudiantes de la carrera de periodismo y de comunicación social. También acá en el auditorio están presentes profesores de la carrera, Leonardo Torresi, profesor de taller de redacción, editor de la Agencia 1. Acá tenemos una agencia de noticias universitaria, que es la primera en Sudamérica de las agencias universitarias. Mario Caldaroni, que está por ahí, de política de los medios, de política de los medios, Beto Sola, de la cátedra de radio, Alicia Paz, también de la cátedra de radio, Silvia Rivas, de problemática periodística, Noelí Cristi, de introducción a la comunicación. Bueno, hay varios docentes, no me quiero olvidar de ninguno y de ninguna. Y bueno, quiero agradecerles a las cátedras también que participan y que son importantes para que estas actividades se puedan llevar adelante. La idea, Jairo, es, como te decía antes, charlar un poco sobre la profesión, el momento, cómo se está viviendo el periodismo en la Argentina, y después abrir el espacio para preguntas que quieran hacer, ¿sí? Rutinas, cómo se trabaja en los medios, cómo se llega a los medios, bueno, lo que surja acá. Así que si te parece, arrancamos. Yo voy a hacer una pregunta abierta sobre el momento del periodismo. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Qué te parece, o cómo te parece que es el momento del periodismo hoy en la Argentina? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por estar acá. Perdón la demora, metimos un poco más de tiempo desde Barracas y nada, estoy contento. A mí me gusta hablar del laburo que hago y en mi casa no hablo porque si no es como muy pesado. Cuando estás trabajando tampoco hablas más que haces, entonces está bueno hablar un poco del laburo. Para mí la pregunta de cómo está el periodismo se puede como a priori dividir en dos grandes universos, porque el debate más general en los medios tradicionales y en los medios más importantes está basado en la idea de cómo está el periodismo en cuanto a la relación con el poder, si hay más trato amable o menos trato amable, si hay más agresión, si hay más persecución, y es un tema que tiene su relevancia. Lo que pasa es que también está la pregunta de cómo está el periodismo en cuanto a condiciones laborales de todos los que no son los que están en el mainstream, y ahí es una situación que para mí tiene más problemas, más profundos, abarca más gente, pero tiene que ver con las condiciones de laburo de los redactores, de los productores, de los asistentes de producción, de todos los que están por abajo sosteniendo como un sistema de medios donde no son los que se ven. Y de hecho hoy sale un informe que está bueno de Ciprueba sobre las condiciones laborales, que no es muy alentador, en todo caso que acompaña también la precariedad de todo el mercado laboral en general, porque estás viendo obviamente mal pago, malas condiciones de trabajo, mucha explotación, y para mí esas dos maneras de ver cómo está el periodismo, esa es una problemática generalizada, y después para mí la otra, que justamente es la que se plantea más de cómo está el periodismo con el poder. Primero parte de un montón de periodistas que están o estamos en mejor situación laboral, por más de que igual tengas muchos trabajos. Y el periodismo está, por decirlo de alguna manera, en ese tramo en el del que ya tiene resuelta la parte laboral, si vos querés, o no está expuesto a la mayor explotación, a la mayor precariedad, como muy tentado por algunos demonios, o por el de la mentira y el grito por un lado, porque el poder un poco te lleva, si el poder grita, a vos querer sumarte y que tu audiencia te lo celebre. Y también está como la tentación de, vía grito, vía exageración, buscar más repercusión, que todo sea viralizable, que todo sea un recorte, y se pierde calidad porque te da un ratito ahí como de estar en la palestra y que de golpe te estés compartiendo y te genera como una especie de ego pasajero, medio falopa. Y atado a eso está muy precario en el sentido de la baja calidad.
de los que deberían poder hacer algo más profundo, porque a mí me surge como explicación de la pérdida de calidad del periodismo, bueno, la precarización general del laburo, pero también me surge que hay una fiaca en los que tienen más espalda, como para poder hacer algo de más calidad, que se entregan como a la opinión, al grito, y entonces la base del laburo periodístico está mal pago, entonces no se puede bancar investigación, el laburo sale de peor calidad, y los que están en la élite del periodismo están más entregados o a ser los voceros de turno del gobierno o a ser la bandera del poder de ayer, pero también trabajando como comunicadores de una facción, y entonces vos te pones a mirar y decís, no hay nadie haciendo periodismo, unos por muy precarios y otros por pasados de operadores, por decirlo así. Y bueno, para mí, como descripción general, lo puedo resumir así, después podríamos ir particularizando. Sí, bueno, ahí me quiero meter un poco, digo, ¿cómo se hace en ese contexto para tratar de hacer periodismo? A ver, es una opinión personal, yo creo que vos sí haces periodismo en el programa que tenés en la mañana, creo que todos siempre partimos desde un punto de vista, obviamente tenemos una manera de pensar, de ver la realidad, pero bueno, uno se da cuenta desde de los años de escuchar y también de ser parte de la profesión, cuando alguien está haciendo periodismo y cuando son operaciones o cuando se busca lo que decías vos, el recorte del reel, ¿no? Para ese pedacito de notoriedad. ¿Cómo se hace para laburar de periodista o hacer periodismo y a su vez no perder quizás la notoriedad que podría darte gritar, como decís vos, o hacer esos recortes? Sí, yo creo que habiendo hecho todo ese escenario un poco descorazonador que hice antes, la otra parte es que también está como muy servida la posibilidad de hacer algo bueno para distinguirte, porque está como la creencia de que te vas a distinguir gritando más que el otro, y a veces tenés la tentación de picantearla en algo, pero si ese es como el recurso permanente, viste que en los programas de la última década, desde que salió Fox News, empezó a haber un momento donde el editorial del periodista se fue estirando, si era un programa de 1 hora o de 2 horas, de golpe 1 hora o 40 minutos era el periodista despotricando a cámara, porque eso iba subiendo el rating. Entonces esa tentación está, pero si vos querés laburar 100% con una mirada periodística sin dejar la opinión, te ordenás más fácil, porque vos decís, como pregunta, ante el momento donde te estés tentando, sobre todo hoy con un gobierno como el de Milei, la indignación, el no poder creer lo que está pasando, el momento de decir, no sé, están bardeando a un chico con autismo, o sea, tenés ganas como de patear la mesa, más allá de ese extremo, todo el tiempo como el mecanismo que yo trato de imponerme, bueno, pero pará, contemos qué pasó. Y de última, hay una manera de contarlo que va mostrando dónde está el hijo de puta y dónde está el que tiene razón, pero tal vez no hace falta todo el tiempo yo señalártelo, si yo te muestro la secuencia, y después hay un momento de opinión, y después hay temas que no son tan extremos, qué sé yo, discusión económica, cómo se arregla la inflación, qué está pasando con el... Hay datos que está bueno, a mí me sirve, por lo menos como cuando te subís a una donde te sale primero la opinión, uno dice, pero pará, ¿qué está pasando? ¿Y qué dice uno y qué dice otro? Y después recién qué opino yo, y cómo puedo mostrar qué está pasando. Y eso como a mí me ayuda como para ordenar, sobre todo también cuando lo pienso en la radio, porque tenés un determinado tiempo, un determinado esquema, un determinado orden, una rutina, que siempre está bueno para usarla como también traerte a tierra, y entonces entre la rutina, el esquema y las claves de cómo se hacía periodismo en una redacción, llevado a la radio también, es como una manera de ordenarte para poder no caer en la tentación de hacer un programa 100% opinado, etc. A mí de esa manera me ayuda bastante. Y también es cierto que me gusta el hecho de tratar de tener la idea de contar qué está pasando. Porque viste que también está como un poco la idea de que, bueno, te refugias en eso porque es medio pecho frío, no estás opinando. Pero pará, o sea, primero tratemos de entender. De hecho, hay una sección que a veces publica la prensa internacional que es qué se sabe y qué no se sabe de, no sé, cuando hay un hecho que sacude al mundo, no sé, entonces de golpe hay una denuncia tal y ya empieza a haber, todavía no se terminó de publicar la denuncia y ya están los opinadores saliendo a hablar de qué pasaría con el escenario si la denuncia es cierta, si la denuncia es falsa, entonces, y de golpe ya no entendés vos cuál era el hecho. Y a mí me gusta siempre que hay hechos así que te mezclan todo y decís, bueno,
ordenemos qué se sabe, qué es cierto, qué no es cierto y qué está por verse. Y de golpe, si a mí me ayuda a ordenarlo, tal vez al que está escuchando lo ayuda a ordenarlo. Y creo que hay una oportunidad en ese mecanismo, porque de golpe la información es bestial en volumen, por las vías digitales. La información es bestial en cantidad de gente tratando de decirte lo que ya pensó y masticó antes. El algoritmo te da lo que vos ya tenías ganas que pasara. Entonces, con todo ese combo, que hay mucha información, hay mucha gente dándotela masticada, como si vos no pudieras procesarla, y el algoritmo también te alimenta como si fueras un animal en el zoológico, está bueno que el periodista, cuyo trabajo siempre fue conseguir información y contártela, ahora puede hacer una diferencia también, no volviéndose loco en solamente contar información propia, sino decir, pará, apliquemos alguna herramienta para ver qué de todo esto es cierto, qué está en duda, y qué es análisis, qué es operación, qué es falso. Entonces, de golpe, por ahí aprendiendo con estos últimos tiempos, repito, siempre el laburo más rico del periodista para mí es el que está buscando información. Lo que pasa es que cuando la información ya puede aparecer por tantos lados, tampoco es que vas a tener información de todo vos de primera mano. Sobre todo si yo quiero hacer un programa de primera mañana, yo hay 2 o 3 temas que puedo estar cubriendo con información de hablar con las fuentes. El resto es a qué fuentes le creo yo, ya sea periodistas que conozco o medios en los que confío, o si no conozco ni al periodista ni al medio, cómo está estructurada la información que estoy consumiendo, y en todo caso, la información que no es de fuente primaria mía, tratar de exponerla por algún criterio donde yo pueda decirte esto tiene tal fuente, esto parece cierto porque está hecho así, y de esa manera acercarle al público algún criterio de verdad la locura que estamos viviendo. De hecho, hoy vos recibís un video y ya no podés decir que está pasando esto. Tenés que hacer un segundo antes de chequear. Entonces, bueno, hay un trabajo como periodista profesional que lo diferencia de lo que puede ser un usuario común de las redes, ¿no? Ahí me parece que está el trabajo del periodista de chequear, de analizar, de cruzar con otra fuente, ¿verdad? Sí, y hay que... Las redes son una mierda. Yo de Twitter me fui, te aviso, no estoy... Es que hace 2 años. Hay que poder usarlo y administrarlo, porque está bueno que en el momento donde algo parece que te está yendo bien y tenés la tendencia positiva de las redes, es el momento de subida de la droga, ¿no? Entonces sentís que las redes están buenísimas, y en un momento las ves funcionando en contra, ya sea por una noticia falsa, por algo que te hacen a vos o por una, y te das cuenta de la basura que son. Entonces, todo lo que venga de las redes es falso hasta que se demuestre lo contrario. Ese es mi criterio profesional. Entonces, o no es cierto hasta que lo pueda validar aparte. Después, si es la cuenta oficial de un funcionario, ya es otro criterio. Si es la cuenta oficial de un medio y está publicado por una fuente, ya es otro criterio. Pero todo lo que me parece, che, ¿no viste que se ve en las redes? No es cierto hasta que no lo compruebe en otro lado. O sea, de esa manera, porque aparte son distintos lugares en que te da el periodismo, ¿no? O sea, cuando ya tenés cierta autonomía, vos podés tener tus criterios, que para mí la palabra central del periodismo en todo es criterio. Después podemos profundizar por qué. Pero cuando estás adentro de una organización periodística, que cada vez son, bueno, no sé, yo ahora no sé cómo son las organizaciones periodísticas tradicionales, yo me crié en una redacción como la de Perfil, o antes el viejo de la prensa, pues ahora más que nada en radio. Cuando estás adentro de una organización y tenés jefes para arriba, podés tener la presión de, che, vayamos con esto, fíjate que está explotando esto, abramos el diario con esto. Y vos ahí hacés 2 llamados, hablás con una fuente y te dice, che, ni en pedo es así. Bueno, ahí tenés que dar una pelea adentro, porque cierra el diario, porque el editor tiene una idea de que ya tiene la tapa resuelta, y vos le decís, che, no hay un carajo de eso, No, ¿cómo? Fíjate si están todos con eso, yo hablé con la fuente, no hay nada. Ese momento, cuando no tenés una espalda, es un momento heavy, porque el que está haciendo el diario se quiere ir, el que está en los portales dice, che, pero fíjate que están todos subiéndose, y hay como una especie de adrenalina, y vos querés bancarla diciendo, no, y después también está al revés, están todos con otra, y vos decís, che, pero pasó, vamos a diferenciarnos con esto. Ahí hay algo que para mí es central, que es el criterio que se construye con los años y que tenés que tener vos. Primero, criterio para saber si algo que te dicen es una información verdadera o no, que lo podés ir chequeando.
Pero después, el criterio para saber qué es más importante que qué, ya sea en radio o en gráfica o en tele, qué ocupa más tiempo que qué va más arriba y qué va más abajo, dónde subir el tono y esto es grave, dónde esto no, que todo el tiempo es estar decidiendo desde el escalafón más bajo, pero de ahí para arriba, y si te podés lucir en algún lado también, es todo el tiempo estar decidiendo qué es más importante que qué y dónde pongo el foco. Si yo pongo el foco acá, dejo de poner el foco acá. El foco que me viene en los medios, ¿es el que yo quiero dar si estoy haciendo un programa de primera mañana? ¿O no me interesa ese foco? Porque lo están errando y para mí el foco está acá. Entonces todo el tiempo es estar evaluando. Cuanta más gente hablas para hacer una nota, mejor. Cuanta más gente consultás para evaluar, mejor. Cuanto más otras visiones o más has leído, mejor. Pero todo el tiempo estás como en esa decisión. Bueno, es una catarata de recomendaciones de cómo hacer periodismo, lo que está, arrancamos con todo, con Jairo. Está bueno para tenerlo en cuenta. Voy a hacer la última yo y ya abro para quien quiera sumarse y participar con preguntas. No es tanto una consulta o una pregunta lo que te voy a decir hoy. En el programa tuyo a la mañana utilizaste un recurso para mostrar la realidad que está viviendo el Garrahan con un bombazo, que fue una nota con una historia de vida. Y yo pensé enseguida de tanto que se habla hoy del storytelling en las redes sociales. Vos hiciste una especie de storytelling radial, que no sé si se está haciendo tanto. Tuviste un testimonio, no sé si querés contarlo brevemente, pero me parece que ahí lograste algo. O sea, de otra manera lograste contar lo que pasaba en el Garrahan y con otro enfoque, como decía, sin otro foco, puesto en el paciente. Bueno, es que en realidad en todos los temas el objetivo es decir algo distinto y contar una historia. Cuando los temas se extienden en el tiempo, en la cobertura y tienen interés, tenés el riesgo de que por más de que sea un tema muy importante, se vuelva monótono, que estés siempre todo, no podés decir todos los días en el programa, che, mirá lo que están haciendo los presidentes, ganan tanto, pidieron tanto. El programa sería siempre la misma noticia, tendría siempre la misma entrevista, no puedes sacar el mismo un residente todos los días. Por más de que el tipo valga la pena, como contenido periodístico pierde gancho. O sea, ya la segunda vez que lo hiciste la gente le presta atención. Entonces, así como estás todo el tiempo con el criterio en funcionamiento para ver qué es noticia y qué no, una vez que hay un tema instalado, a mí esto me quedó mucho de la gráfica, es con qué recursos lo contamos. Porque los temas pueden ser aburridos, pueden ser muy serios, pueden ser medio poco interesantes, pero si vos entendés que hay un recurso que te sirve para atraer la atención y contar ese mismo hecho desde otro lugar, te la jugás a ver si sale. No es que siempre sale, o sea. A mí, y te digo, son apuestas. Lo que hicimos hoy era, che, ya hace 2 o 3 días que estamos con el reclamo del Garrahan, el paro, las barbaridades que dice el gobierno, lo que había pasado en TN, o sea, había habido como varias secuencias. Y justo yo había recibido por Instagram, que lo estoy transformando, así como dije, las redes son una mierda, viendo todos los mensajes que me llegan por Instagram, estoy haciendo como una nueva forma de descubrir el periodismo, que es escuchar a la gente, básicamente. Pero que no son las fuentes tradicionales y llevar de vía directa. Me llegaban historias de familias que habían sido salvadas por el Garrahan y también por vía privada, por una conocida de Capilla del Señor, me llega, che, mirá que acá está la mamá de los 2 gemelos que fueron trasplantados por primera vez en el país, en el Garrahan. No sé quién sí, por la vía privada, por mi mujer me llega esa historia. Digo, che, pasame el contacto. Y cuando hice un poquito un semblanteo, le pasé a la producción para ver si les parecía cerrarlo. Y fue la apuesta, poder hablar de los residentes del Garrahan por parte de alguien que considera que les salvaron la vida. Y si salía bien, es como fin de la discusión. O sea, y salió bárbaro, porque la mina Belén lloraba y era conmovedor, tuvieras hijos o no tuvieras hijos. Y de golpe aparte termina, hay cosas que salen de pedo, porque si la mina es apagada y no cuenta nada, por más de que la historia sea buenísima, en la radio no te garpa. Viste que son cosas como que a veces te deshumanizás, porque la historia es espectacular y terminó bien, pero si yo la miro desde medir el contenido periodístico, tal vez ella había vivido lo mismo y no le salen las palabras y se queda callada, no te rinde la radio. A ella la historia terminó bien, la historia es espectacular, la cuenta con un suspenso para el que no sabe que terminó bien, que te enganchaba,
una enfermedad rarísima, peor que el cáncer, y la terminan trasplantando, y ella vive 2 años con los hijos, bebé de meses, gemelos en el Garrahan. Entonces cuenta cómo jugaban ahí, que festejaban cuando venían de la comida, le decían en el delivery que aprendieron a caminar en el Garrahan, etc. Y empieza a hablar de los médicos, y de golpe dice en un momento, cuando yo le pregunto qué sentís cuando los agreden a los presidentes, dice yo me pongo a llorar hoy cuando los veo porque mis hijos están bien, y qué sé yo, y empieza a hablar nada del tema. Y vos te das cuenta cuando llega, porque en el WhatsApp te empiezan a llegar mensajes que dicen, todos empiezan con la palabra tremendo, y de golpe salió, porque vos decís, conté una historia donde te cuentan quiénes son los residentes del Garrahan por una mujer que dijo, yo cuando mis hijos se morían llegaba al Garrahan y sentía paz. ¡Pah! Ya está, o sea, periodísticamente es imbatible. Y una mujer con recursos porque había venido de una clínica privada, Claro, no es que la derivan a la Garrahan porque dicen, andá ahí que es el lugar. Se acaba la discusión sobre lo que significa el Garrahan. Pero yendo a la técnica del contenido periodístico, de golpe es, che, estamos discutiendo todo el sistema de salud, pero estamos viendo que hay maltrato a los residentes, pero todo eso ya se contó. ¿Cómo lo podríamos contar? Y a ver, fíjate si funciona una historia de gente salvada por el Garrahan. Y justo era de la Basterrica, o sea, del sector privado. De golpe estaba hablando de un montón de hechos, sin decir que estaba hablando de eso, exponiendo un montón de situaciones, y siempre por eso a mí me sirvieron mucho lo que se llaman las reuniones de sumario. O sea, cuando trabajas en gráfica y te gusta el periodismo, un momento espectacular son las reuniones de sumario. Las reuniones de sumario se juntan los editores de cada sección con la conducción del diario. Ahora debe ser igual con los portales, yo no lo viví directamente con los portales, pero debe ser parecido. Y cada uno vende lo que tiene. Y en la venta de lo que tenés vas proponiendo notas. Y antes, en tu sección, vos haces la reunión de sumario con los redactores para ver qué tiene cada redactor. Y ahí está todo el tiempo apelando a criterio. Che, primero, ¿qué salió y qué no salió de cada tema? ¿Qué tenés de nuevo? ¿Por qué es nota? Y si es nota, ¿por qué lo daríamos? Y si de golpe hay un tema dominante que ya está saliendo en todos lados, es, che, ¿cómo le entramos a esto? Y ahí estás buscando, che, ¿habrá algún familiar de alguien que sobrevivió en el Garrahan? Bueno, anda a buscarlo. No. No sé, buscate un ex director del Garrahan que ahora, no sé, da clases en Estados Unidos y es una eminencia, anda a buscarlo. Entonces, de golpe empezás a decir, no, ya no es más la nota del residente del Garrahan solamente, sino, hoy también hice, contar la historia de quién fue Juan Pedro Garrahan, buscá, entonces metete, porque de golpe todo el mundo dice Garrahan, vos decís, ¿qué es? La historia de Garrahan. Y así como, a mí la parte que más me entretiene es cómo contar lo que estás contando siempre con alguna vuelta nueva. Y el criterio fundamental ahí es, y para mí esto lo tienen que tener como incorporado, si te aburre a vos, lo aburre al otro. Si te entretiene a vos, entretiene al otro. Si vos tenés que vender algo entretenido que te aburre a vos, seguro va a fracasar. A veces no queda otra, puede ser el tema del día, pero lo haces para cumplir y no va a ser el gran tema que la va a romper. O sea, para mí mi criterio es, che, boludo, esto me embola como loco. En cambio, si yo estoy, no sé, real palo con la pelea de Elon Musk con Donald Trump que se está matando en Twitter y me atrapa a mí, lo ordeno para transmitirte ese gancho cuando vos lo escuches. Y es un poco un secreto ocupado. Funcionó, lo de la mañana fue, sí, fue tremendo. Después hay un montón que no funciona. Pero bueno, es un recurso como para también compartirlo acá, porque es lo que decía vos, no seguir contando lo mismo, pero buscarle la vuelta para poder reflejar lo que está pasando. Bueno, abro la charla, así que el que quiera levanta la mano y dispara. Preguntas. Disculpa, recién dijiste si te aburre a vos, te aburre al otro, si te divierte a vos, te divierte al otro, ¿no? Pero los lenguajes son distintos. Sí. Entonces se produce lo que generalmente vemos que el streaming o determinados lugares tienen un lenguaje, una estructura, ¿no? Que divierte o que llega a determinadas personas y otras a otras. O sea, quizás desde donde vos hablas, a vos te puede parecer interesante porque hay un desarrollo, como dijiste vos, ¿no? Más estructurado del periodismo de la búsqueda. Y en otros lados no, hay más una visión de show. Digo, quizás se está habiendo verdaderamente distintos relatos, discursos, lenguajes que no conjugan. No, claro, yo me refería estrictamente al contenido periodístico de una noticia, no al formato, si es por streaming más desacartonado o si es un medio más tradicional más acartonado, más formal. Me refiero a cómo, repito, como palabra central de mi vida es cómo darme cuenta, cómo tener
criterio para saber si este tema va a estar bueno, contado o no. O sea, si a mí me genera algo, lo voy a transmitir porque me di cuenta, y eso es muy importante, en la vida en general, pero en la radio en particular, no podés ser otra cosa que lo que te está pasando. O sea, no quiere decir que si estás triste en tu casa te triste al aire. Estoy diciendo que si esto te interesa, lo vas a transmitir con interés. Si esto no te interesa, ahí lo vas a transmitir y va a contagiar muy poco. No digo que tenés que hacer chistes o una payasada para que el otro, que yo soy mucho de hacer payasadas, pero no cuando estoy contando a veces la noticia. Pero solamente digo eso como criterio. Lo mismo que a mí algo que me pasó de aprender con la vida en las entrevistas o en las conferencias de prensa, que un día me di cuenta que me molestaba y otro día dije, no, es una alerta de que va. Es cuando vas a hacer una pregunta y sentís que se va a pudrir todo. Ese indicador, o sea, no quiere decir que le vas a faltar el respeto, no estoy diciendo eso, no. A mí me pasaba, y está bueno en las conferencias de prensa cómo lo aprendés, y de golpe después lo aprendés en una entrevista mano a mano. Hay momentos en las conferencias de prensa que son muy aburridos, que son las preguntas básicas, que son como, está bien, hay que hacerlas porque son preguntas explicativas, che, no entendí esto, y está bien. Pero si vos sentís que tenés una pregunta que decís, uy, si pregunto esto, interiormente lo estás hablando, ¿no? A mí me pasa que decís, uy, si pregunto esto, ¿cómo lo pregunto? O sea, mientras tú te vas preguntando, vos decís, si le pregunto esto, me pregunté, no, pero se lo puedo preguntar así, no le pregunto así, se va toda la mierda. Pues una época yo sufría porque no hacía esa pregunta. Y un día me di cuenta que la hice, y encima es una cagada porque en la conferencia de prensa te dan el micrófono y si sos más jovencito y estás haciendo una pregunta difícil, te tiembla el micrófono, entonces perdés como respeto porque el tipo te ve así, se te seca la garganta, unas cosas así. Pero después hay momentos donde entendés que, pará, con respeto, sin hacerte el figuretti porque eso te delata, si te querés hacer el que se quiere lucir, sos un pelotudo. Pero si vos tenés un indicador de que si pregunto esto se pudre todo, lo preguntás bien, con respeto, lo buscás y lo planteás, casi siempre te llevas las cosas más jugosas de la conferencia, y ni que hablar si es una entrevista mano a mano. O sea, te manda el jefe, el editor te manda a hacer una entrevista con fulano. Bueno, vos te haces tu cuestionario, preparas la entrevista y empezás a ver a lo largo de la entrevista, cuando la preparás, che, esto se animará a contestarlo, esto se pudre todo. Las pones al final, porque la entrevista, si vas a ir a hacerla, ponerlas al final, las preguntas picantes para que no se te quede sin entrevista. Y ahí también, si vos sentís algo de nervios, es que la pregunta sale de la regla. O sea, para mí lo que vos estás sintiendo como regla está bueno. Y después siempre escuchar también lo que dicen los otros en una reunión de sumario. Hay mucho ego en el periodismo también, que cada uno se enamora de su idea y por ahí el otro le dijo algo que está mejor y no se quiere bajar de su idea. Y te perdés de hacer algo bueno por ego, y eso también es como, o sea, todos tenemos ideas de mierda. Eso también está bueno de las reuniones de sumario, que yo tuve muchas en Perfil, donde de golpe vos cartás una re idea para abrir tu sección y alguien te dice con una pregunta y quedás tecleando y te das cuenta que es una boludez, y tenés que bajar la bandera y decirle, sí, es una boludez, te vas. Vi que me preguntás una cosa y a mí me encanta y empiezo a hablar de cualquier cosa. Allá había levantado la mano. De lo que salió hace una semana más o menos de la laburante de Martin, que sacó la nota Nadie lee nada, criticando justamente a sus jefes que publicaron la nota sin haberlo leído, por eso se hizo viral. Bajaron la nota y por presión pública la tuvieron que volver a hacer. Bueno, ¿cómo se maneja, no, ese ámbito laboral donde no solamente tenés la presión afuera de tener que informar bien, también con la presión de lo político, que hoy en día se vive una violencia muy grande, sino también teniendo la violencia, no vamos a hablar de violencia, ¿no? Pero la presión de que te tienen que bancar la espalda, que es el medio donde vos laburás. Sí, mirá, nada, es un temazo. A mí me dio mucho placer cuando salió esa nota. Yo laburé desde el 2010 hasta el 2021 en Perfil. Entré como redactor y terminé haciendo la tapa del diario. O sea, es para mí un gran lugar de muchos recuerdos hermosos, me hice un montón de amigos y de mucho aprendizaje periodístico. Y es un lugar donde el tipo de relación laboral con los empleados siempre fue horrible. Son las dos realidades a la vez que me genera Jorge Fontevecchia, que es el dueño. Que aparte es una empresa donde vos al dueño lo ves ahí todo el tiempo. No es habitual. Y te voy a contar las dos caras.
Cuando vi la noticia me pareció espectacular, pudo haber pasado 1000 veces antes porque nada, los cierres pasan cosas, y si pasaban antes, ahora que hay menos gente y hay más pasantes y hay menos controles, pasa cualquier cosa, o sea, yo no sé si exactamente nadie leyó nada o hubo gente que sí leyó y dejó pasar, y en todo caso hubo 2 o 3 que tenían que hacer el control que no lo hicieron, pero la redacción estaba activa para que esa nota pasara, porque también el perfil tiene una vida sindical y de reclamo colectivo muy fuerte, también porque la empresa no te deja otra por las muy malas condiciones, cobras el sueldo en cuota, cobras el aguinaldo en cuota, a los colaboradores, que son los que ahora sostienen la prensa en perfil, les pagan a los premios, bueno, no le pagaban, por eso ya escribió eso. Yo vi en perfil que le visitaban los pagos a garantizarlo, o sea, era, de ahí para abajo no cobras nunca. Claro, la mirada de Fontevecchia es, bueno, no, pero la gente luce escribiendo en perfil, entonces tiene un salario no remunerativo, tiene una cosa así que para mí no se sostiene en lo más mínimo. Es cierto que a vos te da algo de aparecer en perfil, o te daba, ya no sé si es así, pero hay un momento donde eso te puede servir si estás empezando, que te sirve, o sea, tampoco voy a negar que hay un momento donde te sirve, si vos estás en la nada y querés empezar a figurar, decís, che, escribí en perfil, te llamas Jairo de perfil, habla de perfil, de golpe eso más. Si vos no tenés 2 pibes que te pagan el alquiler, perfil no es más el lugar. Y es una cagada, y no sé qué medio sí es el lugar, o qué trabajo sí es el lugar. Pero quiero hacer como, porque en mi experiencia más grande, como aprendizaje es un lugarazo. Como editor periodístico, Fontevecchia, como editor periodístico quiere decir qué criterios aplicar para cómo cubrir una nota, le puede sacar mucho el jugo para aprender en una reunión de sumario. Y lo he visto bancar investigaciones muy pesadas contra amigos suyos que yo me saqué el sombrero en su momento. Emilia Delfino, ¿la conocen? Emilia Delfino es un fenómeno, una periodista de investigación que no está en los flashes, pero es de las 2 o 3 o 4 junto con, no sé, Alconada Mon, Candela Ini, etcétera, que están metidas en temas pesados, narco, corrupción, etcétera. Y ella se sentaba al lado mío y venía laburando, ella laburaba, siempre veías expedientes, papeles, y ahí andaba, y en un momento decía, tengo esto en la reunión de sumario, un quilombo. Entonces un día dice, che, tengo la denuncia del pago de una coima para renovar la concesión del yacimiento de Cerro Dragón en Chubut, donde Manzano, vía el gobernador Das Neves, le pagó una coima a la familia Bulgeroni. O sea, no sé si ustedes siguen el tema. Estás hablando de Manzano, dueño de medios, operador menemista, la segunda familia más rica del país en ese momento, antes de Galperín, Bulgeroni, un gobernador peronista, un yacimiento petrolero de los 2 o 3 más grandes del país, una coima pagada por millones de dólares. Era notón, o sea, quilombazo, con un detalle. Alejandro Bulgeroni, vecino y amigo de Fontevecchia, se juntaban a comer semana por medio. Bueno, había todo, estábamos todos así. O sea, esas cosas son hermosas de la reacción, por lo menos que a mí me tocó vivir. Che, boludo, si pude todo, ¿no? Reunión de la conducción del diario con Fontevecchia, y Fontevecchia dice, hablen con Bulgeroni, y la nota sale, incluya la explicación que da Bulgeroni, y la nota sale. Para mí eso me lo hizo poner arriba a Fontevecchia, editor periodístico. Ese mismo Fontevecchia coincide, convive con el tipo que te hace hincharte las pelotas porque no te paga, boludo, dale. O sea, nunca cobré el aguinaldo, todos juntos cuando tenía aguinaldo. Pagame el aguinaldo. O sea, pero al mismo tiempo, periodísticamente, no, y algo de mi carrera. Yo en un momento que entré como redactor, hice todo el recorrido hasta editor ejecutivo que hacía la tapa del diario, yo en un momento me di cuenta que me estaba financiando con Fontevecchia. Esto espero que no estés en ningún lado, ¿no? Queda acá, ¿no? Porque vos qué haces, yo te digo como estrategia mía, tiene un costado negativo que es que laburás un montón, pero bienvenidos, si van a ser periodistas van a ser gente que labura las 24 horas, o sea, no quieran tener una vida, o sea, la vida va a ser esto. O sea, no, si van con otra idea, será otra carrera. Pero yo estaba editando la sección economía, que está buenísimo, editas una sección y decidís las notas y laburás como un chino, ¿viste? Los sábados cerrando el diario desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso es la vida. O sea, está bueno la redacción, tomás mate, bizcochito, te cagás a puteada, le quitas al de deporte, o sea, tiene una vida
que te gusta, cualquiera que me viene de afuera decís sos un pelotudo, pero a mí me encantaba. Pero al mismo tiempo, no te tenés que quedar con que esa es tu vida. Vos vas construyendo, para mí, mi recomendación, vas construyendo tu marca personal. Entonces yo laburaba en perfil para perfil y al mismo tiempo, perdón Jorge, ya está saliendo, usaba el teléfono de perfil para hacer nota al otro lado. O sea, me iba a tomar café para hacer nota que a mí me interesaban y no para el diario, a la hora de la redacción. Vos sos, un día se lo dije a Fonte, que me dice, pero vos hacías todo eso mientras yo te pagaba el sueldo. Y dije, sí, ¿por qué? O sea, si pagás una mierda, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Es algo que viví. Pero más allá de eso, hay un punto profesional. Hay un punto que ustedes tienen que saber. Arrancás de cero el periodismo, yo arranqué de cero. No te conoce nadie. Nadie te tira un centro. Hay gente copada que te habla, pero vos estás remando de abajo. O sea, nadie sabe si trabaja bien, si trabaja mal. Nadie sabe nada. Entonces, eso es lo bueno y lo malo. O sea, estás ahí. De golpe te cae una, tenés que tratar de hacerla bien porque no es que te van a decir, él se recibió en la Universidad de Lomas de Zamora con 9 puntos de promedio. Debe ser bueno. Nadie te pregunta dónde estudiaste. Te van a decir, che, caíste en un lugar, sos productor de radio. Che, está este tema, ¿qué hacemos? ¿A quién sacamos? Entonces vos empezás a llamar a buscar, qué sé yo, pegás una buena nota. Y de golpe queda, che, boludo, qué buena nota esta. ¿Quién lo llamó? Fulano. Ese es tu currículum, ese es tu comienzo. Hay que hacer una buena nota en tal diario. Che, pero me está pagando 2 mangos, es una mierda. Vivís con tu viejo, tenés chance de bancártelo, te financiás con las ganas, lo cual es para la industria muy conveniente, pero vos tenés que aprovecharlo para mí en ese sentido. Y empezás a romperte el orto y metés un gol. Y de golpe alguien va a decir, che, ¿esto qué lo hizo? Fulano. Bueno, pará, y hay una frase que te salva la carrera, que es cuando entre los que ya estamos adentro es, este es bueno. Listo. No importa si estudió acá, allá. Cuando alguien te dice, che, fulano, mirá que entró el pibito que tiene 22 años, todos lo miran mal, porque ya todos tienen 50, tienen 22 años. No, pero es bueno. ¿Cómo es bueno? O sea, si te pegás, es bueno. Y para volver atrás, porque todo esto empezó con Fontevecchia. Fontevecchia está ahí en todos los medios, ¿no? Así funciona la industria. Negreo, precarización, etc. Lo importante es que cuando te están negrando y precarizando, vos tengas una mirada de para qué. La empresa te precariza y te negrea para bajar costos, se financia con vos. Eso tenés que asumir. Vos tenés que buscar alguna parte, esa es mi mirada, no sé si es la receta, de que te están usando de esa manera para construir algo para vos. Si pasan 5 años de que te están negreando y precarizando y estás en el mismo lugar, empezás a tener no en el mismo lugar que no ascendiste, conceptualmente seguís haciendo lo mismo sin pensar hacia dónde, hay algo que te va a empezar a carcomer, porque decís, pará, tenía 20, ya tengo 25, si tengo 30 y para mí hay algo ahí que está bueno, ya que la industria te va a maltratar. No es que la industria es mala, también así están los medios en el mundo, ¿no? Salvo algunas excepciones. Mientras te va maltratando de joven, construye algo tuyo, porque el crecimiento, mi experiencia me lo da, te lo da tener un nombre propio, o que la gente sepa que sos bueno en algo, o que sos un obsesivo que tuitea todos los temas sobre, no sé, el fútbol español, y de golpe, no, este flaco no sé qué, pero es el que más sabe de tal tecnología, de golpe hacer algo que te distinga. La cagada es que eso lo vas a hacer mientras te estén negreando, entonces vas a tener varios trabajos a la vez. Y recién cuando hayas tenido muchos años de pelarte el orto, un día vas a decir, esto no lo hago. Pero no te lo van a... Si vos entrás diciendo, no, yo por esta plata no trabajo, es una cagada, pero desde mi experiencia entrás perdiendo porque es algo que se hace un crack, que clava un posteo, que se viraliza y todos dicen, fíjate, este tipo es un capo. Que ojo, tal vez yo estoy contando, ahora me estoy haciendo como una reflexión sobre todo esto que estoy diciendo. Tal vez todo esto que estoy diciendo no sirve más. Porque tal vez hoy hay canales más directos, vos prendés la cámara y transmitís. Y yo estoy contando una receta que me sirvió a mí en los 2000. Ojo, no tomen en cuenta nada de lo que dije. Obvio, sí.
No, es que son una mierda por el flujo del tipo de información que hay, por lo que te hace perder el tiempo, por lo que te pueden meter en tu cabeza, ni que hablar de las redes sociales que no son de información, sino las de relaciones sociales, los adolescentes, o sea, hay mucho como para decir que son una mierda, pero si vos la podés administrar y sacarte de eso, son una herramienta que te permite construir un perfil tuyo, o sea, yo he visto, está bueno para ir agregando cosas que tal vez yo estaba como seteado en explicaciones de mi momento hace 15 años de cómo hice yo, pero a mí, estando ya en cargo como para elegir un redactor o un columnista, de golpe alguien te dice, che, pero mirá que fulano hace hilos todo el tiempo sobre su viaje por Medio Oriente. Ah, entonces puede ser un columnista sobre internacionales. Y tal vez alguien que con costo cero, en la casa, se leyó todo sobre, no sé, relaciones internacionales, es un bocho, y lo cuenta bien, y lo escribe, y de golpe no pasó por nada de toda la precarización que se estaba vendiendo, y de golpe alguien detecta que sabes mucho de un tema. Para mí hay un secreto que excede el mundo de cómo te va a tratar la industria y está bueno, que tiene dos partes para tratar de tener un lugar en el periodismo, que es obsesionarte con algo, con un tema, o sea, especializarte en algo o en algún tipo de campo para saber profundamente de algo y después contarlo de manera entretenida. Porque podés saber mucho de algo, pero hablar en jerga técnica y no se entienda nada y a los 2 minutos sea aburrido y te cambien, y por ahí hay otro que sabe un poco menos, pero le pone un par de ganchos o la manera en que lo cuenta es entretenida y te genera ganas de escucharlo, y ahí tenés un combo. También es cierto que tenés una chance de que a nosotros nos ha pasado que la industria te precariza igual, porque dice, che, este que hace hilos y hagamos una entrevista cada 15 días. Me estás cagando, me estás haciendo hacer una columna. Bienvenido. O sea. Eso es inevitable acá en Argentina, Sí, pero hay que. Es inevitable, pero también hay que remar y. Yo no sé. No sé cuál es la realidad laboral detrás del boom de los streaming. Porque no. Hay una parte muy importante que es que los streaming tienen bajo costo porque no están sindicalizados. Entonces, todos los que están en la parte de control están fuera del mundo sindical y eso le baja los costos a la producción de streaming. En algún momento algo de eso va a cambiar. Tampoco sé qué tan cierto es lo que miden los streaming, tampoco sé qué tan cierto es el flujo de publicidad. Pero en cuanto a condiciones laborales, es cierto que por el lado positivo hay un montón más de lugares para sentarse a hablar de cosas, pero está el riesgo de que si no tenés nada interesante para decir o no sabés de algo, no sé si vas a perdurar. Y también en relación al protagonismo tiene mucho que ver, hoy lo estamos debatiendo en clase, la inteligencia artificial y cómo juega eso con el periodismo. ¿Vos cómo lo ves? ¿Tenés alguna crítica sobre la inteligencia artificial? Yo tengo el mejor columnista de inteligencia artificial en Buenas Tardes China, que es el señor Freddy Vivas, que está acá presente. No voy a decir nada de inteligencia artificial, estamos Freddy Vivas acá. No, pará, yo me doy cuenta que en esa etapa, no, síganlo en todas, es el más capo de inteligencia artificial del país. Pará, hay algo que a mí me hizo querer que esté Freddy en el programa, que es que me di cuenta que era una tecnología que de golpe aparecía en todas las noticias, y entonces no sé a dónde va a terminar, pero a mí me faltaban herramientas para entender. Viste que en un momento había columnista de tecnología. Bueno, mi sentido de apuesta era, che, ya no es columnista de tecnología. Alguien que hable de si la tecnología dominante que va a cruzar todo es inteligencia artificial. Incluso yo creo que hasta le dicen inteligencia artificial a cosas que no deben ser inteligencia artificial. Porque agarrar una cara y editarla para que diga algo, yo no sé si eso ya es inteligencia artificial o es alguien editando una cara. No sé. O por ahí sí. Lo que digo es que de golpe... pero pará, lo que sí hay... El otro día vino Haddad a Perros de la Calle y lo está diciendo en todos lados, el dueño de Infobae, Daniel Haddad. Y él contó que, esto ya debe pasar en un montón de medios, hay un montón de noticias de servicio, de información numérica, de lo que antes era el cable básico informativo de cómo salió un partido de fútbol. Y de a partir de ahí, ahora un cable estrictamente informativo sobre, no sé, un estudio del Banco Mundial con los pronósticos de economía de toda Latinoamérica, que ya no lo necesita un diario tener a un periodista haciéndolo.
Porque el otro día Haddad contaba que en un estudio que hicieron en Los Ángeles habían puesto un periodista y 3 robots de inteligencia artificial, agarraron el último reporte del Banco Mundial y se lo dieron al periodista y a los 3 robots de inteligencia artificial y le preguntaron y le dieron como indicación: hacemos una nota sobre cuánto va a crecer Argentina, si va a ser más o menos que lo que crezca Brasil y el promedio de la región. Y entonces los robots tardaron, no sé, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, el periodista tardó 30 minutos y no es que había una mega diferencia. Hacete cargo, Freddy. ¿Tú crees? Pero, entonces yo creo que ese tipo de noticias otra vez hacen que si vos querés hacer periodismo, ya tenés que diferenciarte en que vos podés tener la forma distinta de contarlo. Sí que podés, porque ahora le podés decir a la inteligencia artificial, contámelo como lo cuenta tal. Entonces ya es una cagada. Calculo que algo seguiremos haciendo. ¿La usás vos para producir o para Sabés que yo no, todavía no, que no me escuche Freddy, pero no me bajé ninguna aplicación de inteligencia artificial. Y al principio, cuando recién había salido el ChatGPT, me había enganchado haciendo preguntas, pero Freddy siempre dice que no hay que usarla como Google, que hay que usarla como para que te devuelva ideas para ir razonando. Pero me doy cuenta que nada, toda la gente en la mesa ahí en la radio lo tiene, en perros también, de golpe le podés pedir. Me acuerdo que un día estaba, ¿viste cuando se hizo el debate en la ciudad de Buenos Aires, el debate de los candidatos? Yo hice una columna en Perros de la Calle con los highlights del debate, con los audios, y Sofi Martínez, como para hacer un juego, le dijo al ChatGPT, resumime el debate de anoche. O sea, no sé, resumime el debate de anoche, con lo que dijeron los principales candidatos. Y entonces yo iba haciendo mi highlight y ella iba leyendo lo que decía la inteligencia artificial. Salvo algunos matices, estaba bien. A mí me rendía más que yo le metía un audio y decía alguna boludez divertida, que es como el corazón de a que me dedico, decir boludeces divertidas sobre las noticias. Pero ahí yo lo que pensaba es que podía hacer alguna distinción porque podía como valorar algo distinto de lo que había valorado el ChatGPT, pero si no tenés nada, iba como piña eso, qué sé yo. Capaz sí, la diferencia es eso, es la humanización que tiene uno. El sentimiento que... Gracias. Por favor. Acá el baño. Sí. Volviendo a este tema, ahora te llevo a la formación, o sea, vos hablas del periodismo, ¿no? Sobre todo para los que estamos buscando ser periodistas. Vos decís, llegar a un lugar, arrancaste la charla diciendo que cuando llegabas a un lugar, después es como que el periodista cuando se hacía una espalda, se quedaba en ese mundo de empezar a devolver por ahí, si eran insultos los insultos, meterse en ese mundo. Vos en Libertad de China, en mi percepción, lográs bajar y una vez que llegaste a tener por ahí ese nombre y ubicarte en un lugar, empezaste a volver al territorio, empezás a hablar con gente, te escuchaba hablar con gente de kioscos, con gente productora de animales, o sea, como que volviste a la territorialidad y a encontrarte cara a cara con la gente. Y eso creo que es algo distintivo que por ahí no se venía viendo en el periodismo, o al menos a mí eso me sorprendió. Te pregunto si eso es algo que vos buscaste, lo considerás como que es importante y anclado a eso, ¿cuán importante es, como vos venís del área de una especialización económica, la formación también en otras áreas para poder contar algo? Sí, empiezo por lo segundo y después voy al otro que para mí me está llevando a pensar bastante. Estas facultades de periodismo en ciencias sociales. Sí. Tenemos 10 carreras. Para mí no hay que estudiar ciencias sociales. Yo estudié periodismo. Sí, hay que estudiar. No, pero quiero decir algo. Cuando terminen la carrera, estudien algo específico o en paralelo. ¿Qué es lo? No sé, estoy contando todo lo que me servía a mí hace 20 años o 15. Yo estudié periodismo porque todas las materias decían periodismo en algo. Y cuando terminé, me di cuenta que sabía de técnica periodística. Justo yo estaba en el medio de la carrera y me acredité de pedo en el Ministerio de Economía en el 2002. Y ahí empecé a ver cómo laburaban los periodistas y dije, si a mí me gustó eso, tenía que haber estudiado economía. Pero nadie te lo dice al principio. Tampoco es la muerte. Lo que digo es que, o en paralelo, o cuando terminen, ¿qué te gusta? No sé, la historia, estudié historia.
sea, Pañi es historiador y después terminó siendo periodista. ¿Te gusta la economía? Y estudia algo de economía. ¿Te gusta el deporte? Y estudiarlo, no sé, médico, deportólogo o algo de lo que te guste del tema, porque el periodismo también es mucho un oficio, que si tenés formación está bueno, y la comunicación es un oficio. Yo lo que me di cuenta, mirá, yo me dedico al periodismo económico. Hay dos universos de periodismo económico. El que es economista, que no soy yo, y el que es periodista económico. Mi top de periodista económico, que sí es economista, puede ser Esloto, Máximo Montenegro, Berco. Mi escuela fue Julio Nudler, que era el jefe de Esloto en Página 12, mi escuela, mi admiración de los 80, que nunca había sido economista, pero era un obsesivo de la economía, de los números, y había hecho una formación no tradicional. Pero yo siempre tengo como en mi mente si no tendría que haber estudiado una carrera vinculada con la economía. No sé si es mejor o peor, es distinto. El economista hace los números. Yo tengo la diferencia de que me dedico a ver qué números hacen otros, a interpretarlos y hablar con muchas más fuentes, que es algo que el economista estrictamente no hace, aunque si después es periodista sí. Entonces, me quedó como esa idea. En algo se tienen que especializar, que les guste. Después, eventualmente, si te va bien, terminás haciendo generalismo. O sea, cuando vos conducís el programa de radio, hablas de todos los temas, entrevistás a un político, una paciente del Garrahan, esto, lo otro. Pero hay una vez que nadie empieza así. O sea, Néstor Ibarra era periodista deportivo, un finado conductor de Radio Mitre. Nelson Castro era periodista deportivo. Todo es como de la especificidad, te va bien y un día te dicen probá. Entonces, más allá del chiste de no estudiar esto, o sea, busquen algo que sea específico. Y aunque sea como medio de modé, como traten de buscar algo de lectura de lo que les interese, de sumar vocabulario, porque yo robo bastante con las cosas ocurrentes y con los chistes y con los juegos de palabras, me divierte mucho eso, pero me doy cuenta que cuanto vos más lees de algo, haces una diferencia. O sea, es fiaca, las redes sociales te chupan y estás boludeando con el scrolleo, todo, pero también es feo como lo vivo yo, pero todo el tiempo estás haciendo cosas que te van a servir en algo en periodismo. Si vos te pones a ver una temporada de una serie que te atrapa, hay algo que te va a quedar para asociar en algún momento. Algo siempre tenés que estar leyendo, entero, por la mitad, una parte, un capítulo. En algún momento va a ser un insumo de algo, o sea, es algo que no lo ves en el momento. Pero es muy difícil que si vos estás en cualquiera todo el tiempo y nada te atrapa, después te surja algún insumo para pensar una idea. O sea, son como pequeños enchufes que te van a ir generando ideas después, así lo digo yo. Y respecto de lo otro, ¿sabes qué? Es algo que me fue pasando paulatinamente, poner los últimos 5 años, a medida. Yo hice 10 años de radio y no se enteró nadie. O sea, yo cuando empecé estaba en la facultad, un día dicen, hoy empieza taller de radio. Y entré al taller de radio, no había entrado nunca. Y desde ese día hice radio todos los días, todas las semanas hasta hoy. Pero la radio se empezó a enterar que yo hacía radio en el 2017. O sea, yo hice 10, 12 años un programa que se llamaba Fuera de Agenda, que para mí era un programón, nunca lo escuchó nadie. Estabas afuera, realmente. Estaba realmente fuera de agenda. De hecho, sí. De hecho, Lautaro Maglin tiene un programa en C5N que se llama Fuera de Agenda y no tenía ni idea ni que había habido un programa 12 años que se llama Fuera de Agenda. Yo fui de invitado el otro día y le dije, de puta, yo tuve un programa que se llamaba así. Sí. No, me dijo, estaba registrado en C5N. O sea, ya estaba registrado. Quiero decir que había algo que a mí me apasionaba, que era hacer radio y el periodismo. Entonces yo hacía radio, no se enteraba nadie, no se enteraba nadie. Un día empecé a estar con Ernesto. Primero estuve 6 meses, 8 meses con Gillespie en Rock and Pop, que duró el programa. Y después empecé con Ernesto, empezó a haber audiencia. Yo empecé a reciclar muchas de las boludeces que decía antes y nadie escuchaba, entonces tenía mucho material en mi cabeza ya prefabricado y nadie sabía. Pero sí te servía hacer con obsesión ese producto que nadie escuchaba. Si a vos te apasionaba, de golpe a mí me di cuenta que me estaba sembrando un montón de contenido que después lo usás y te das cuenta que podía servir. Pero bueno, a medida que me fue conociendo gente, pasó algo.
La gente sabe que existís y con el correr del tiempo, la radio es mágica con eso, empieza a tener confianza en vos, empieza a sentir que lo representás en un poco y te pueden escribir. Yo creo que tengo Instagram hace 5 años, lo uso muy mal, pero un día descubrí los mensajes de Instagram y claro, un día toqué el botón ocultas y como no salís más, viste, de ahí como hay mensajes. Pero bueno, y a partir de ahí, es cierto, eso te saca tiempo porque estás con el celular, pero le empiezo a dar bola y también hubo casos concretos que yo agarré y entonces eso retroalimentó la idea de que les doy bola a la gente. Pero por ejemplo, hace un año yo estaba en la verdulería, ahí yo vivo en Barracas, en Cerri y Montes de Oca, y cuando estaba agarrando las papas, viene una señora, una chica que vive ahí en Barracas y me dice: necesito que hablemos de lo que está pasando acá en la Villa 21-24 con el agua, ahí se paró la obra, qué sé yo. Yo le doy mi WhatsApp y ella me empieza a contar. Y de golpe ahí empezó una historia que a mí me regarró periodísticamente, pero que era una historia real, que era un barrio que no tiene agua, que la obra estaba parada. Y lo puedes ver de la manera egoísta, que es decir, che, yo estoy buscando contenido periodístico, pero también, si no le prestaba atención a esa mujer, no tenía esa historia, la mirada, si vos querés, más demagógica, puede ser, bueno, querés que te reconozcan, por eso le das bola. En realidad viene una persona con una preocupación y te dice algo, primero, criterio, ahí puede haber una noticia, una historia, o sea, 80.000 personas sin agua, a 10 kilómetros del Congreso, o sea, ¿cómo no es una noticia? Bueno, porque no lo dan los medios, no es una noticia. Entonces, si te suena, decís, pará, me está contando algo que es cierto, que es una noticia, chequémoslo, ¿es cierto? Empezás a romper la pelota. Lo metimos, le hicieron la conexión y ahora lo resucitamos antes de la campaña porque otra vez me volvieron a decir, pero yo ya tenía la relación con ellos. Pero todo nació porque le presté atención en la verdulería a alguien que te dijo, che, boludo, acá no hay agua. Entonces, de golpe, para mí, yendo al origen de lo que estábamos hablando, redes, mega circulación de información, fake news, volúmenes de información que circulan por algoritmos, toda una cosa hiper... Viene alguien y te cuenta algo. Se acabó. O sea, te hice la pregunta porque siendo parte de esta facultad y estando habiendo nombrado a la agencia 1 acá, siendo la primera universidad del conurbano, acá se habla mucho de la territorialidad del conurbano. Claro. Es algo que yo lo vi, que vos lo trabajás, de eso de llegar a una escalera y una vez que tenés un nombre no es como que sino que no te seguís oliendo, seguís bajando y buscando información, como decimos, que te va llegando y preocupaciones que hay en el territorio. Pero tampoco y eso acá se trabaja mucho, ese tema sí. de no olvidarse de que, bueno, también salimos acá y tenemos problemas en el vecino de la cuadra. Es que igual hay algo, que no lo quiero vender como, me meto al territorio, hay algo. Primero, hay un periodismo que cuando te empieza a ir mejor te achanchás, porque esperás que te traigan información, lees los diarios, el 90% de los medios están en Palermo, entonces toda una especie de gran endogamia de lo que pasa en Palermo, y hablamos como hablan en Palermo, y todo es así, como entonces yo digo, ¿vivís en Barraca? ¡Oh! Boludo, se me fue acá, 20 minutos. Pero está eso pasa. Pero después hay algo que, en un momento, las noticias empiezan a aburrir, son siempre las mismas, y las noticias están hablando con la gente. Viste que a mí siempre me sirvió la idea de que vos sos periodista las 24 horas porque te invitan a un asado random de un familiar de tu novia y estrategia para no aburrirte como familiar desconocido es empezás a escuchar de lo que se está hablando y seguro ahí hay 3 o 4 historias. Seguro hay uno que es gerente de un banco y de golpe cuenta algo que no tenía que contar. ¿Sabes la cantidad de cosas que te llevas? No, yo trabajo en tal empresa, vos sabés que me están pidiendo coima para entrar. ¿Cómo? O sea, ni lo decís, pero te llevas algo. Eso como algo grandilocuente, pero yo decir, che, boludo, ¿sabés que nos están entregando esto porque está trabado en el puerto la entrega? ¿Está trabado en el puerto la entrega? O sea, es medio enfermizo, pero está en todos lados las noticias. Entonces, uno si escucha, te complica eso la relación de la gente, de ser una buena persona. Allá me quería decir algo. Yo te digo de la situación que atraviesa el Garrahan, perdón, porque no me acuerdo,
Bueno, tenés el reclamo de los residentes del Garraham, que tiene una novedad, que es lo que hay que contar mañana, que es la manera en que los apretaron para que levantaran el paro, que es como la historia nueva de la historia de siempre. Nada, va a ser otra vez darle otra vuelta al tema. Acá tengo mucha gente. Sí. Yo quería saber más que nada cómo haces vos como periodista y más estando en redes sociales con el tema del hate de las personas y todo lo que recibís por ese lado que supongo que en un punto te llega a tocar y no sé, cómo te haces sentir. Qué sé yo, al principio, cuando empecé a hacer radio que escuchaba gente, como que decís, ¿qué voy a decir? No, te empezás a chequear. Antes de las redes estaba, ¿te acordás en la previa cuando apareció la nota en internet? Los comentarios abajo de la nota, que era como la primera estación del hate, que eran bárbaros, el forista de la nota, que por eso era no publicar la nota sin comentarios. Eso era previo, yo era más chico y me afectaba en algunas notas particular, ahí sí, pero bueno, yo no sé, tendría 30 años y era la novedad. Vos antes vendías un diario en papel y nadie sabía. Entonces vos escribís una nota, se publica y decía, ¡forro, te vas a matar! Eso era como nuevo. A mí ahora, hoy, no me... A mí, no sé si tal vez no he sido tampoco víctima de un hate tan profundo como si hay gente que ha sido víctima de un hate grosso, pero el nivel de hate que yo hasta ahora he tenido lo he usado como más para reírme. Me enganché una o dos veces con algún troll de Milei y un día dije, no bloqueo. No me sentí flaco, o sea, no estás más en mi vida. Para el que recién empieza, ¿qué le decís si tiene ese miedo para confrontarse a eso? No, que está bueno tener un poco el miedo al principio y después darte cuenta que si hay quilombo y alguien te está diciendo algo, quiere decir que algo está generando. Está bien, no es que voy a decir cualquier cosa para que me hateen. Entonces lo primero que decir es a alguien le está importando lo que estoy diciendo. Y después medís. Juan Carlos 2323, no me importa. Si es alguien que te bardea con el apellido, ves si le respondes. A tratar de matizar che, no me va a arruinar un fin de semana, no sé, una caterva de anónimos que están puteando. Porque ya empieza a ser la noticia a ellos. No sé, a mí me pasa así, tal vez también depende de dónde estás parado, en qué momento te agarra, pero está bueno tenerlo presente como que es algo nuevo que no estaba cuando yo empecé en esto, o sea, entonces ahora es un concepto. Y es cierto que con este gobierno está más sistematizado. Sí. Relacionado con los algoritmos, viste que hoy en día el sistema, claramente como vos lo dijiste, que las redes son una basura, la gente se informa en las redes o cree que está informada con eso, y las redes te suelen mostrar lo que vos ya sabés, lo que vos ya creés que es la verdad absoluta y nunca ves como el bando de enfrente, como que hay un filtro ya sesgado. ¿Crees que el periodista es el responsable de concientizar eso y cómo lo podría concientizar? O sea, ¿cómo podría llegar, por ejemplo, la nota de Garraham al bando de frente que ni siquiera no sabe ni lo que está pasando? Porque hay gente que ni siquiera sabe lo que está pasando. Sí, no sé. Yo creo que si vos haces buen contenido, el algoritmo va a funcionar y es difícil que alguien lo vaya a romper si solo consumís un tipo de información. Imagino que eso, salvo que esa misma persona vaya a un asado y alguien le diga, che, pero mirá que está pasando esto, te lo mando por WhatsApp y ahí lo romperá el sistema humano. No sé, no veo una manera de que vos puedas romper el algoritmo si la persona esa no mira otras cosas, no lo sé, tal vez sabe Freddy, yo no sé. Lo que sí, sí, o sea, vos estás en la burbuja esa, si vos no estás predispuesto y consumís 5 periodistas del mismo palo y 3 medios del mismo palo, en redes sociales no te vas a enterar. El tema es si un día haces un zapping equivocado o alguien te cuenta otra cosa y te está para sacar, pero seguramente lo veas como lo que ya lo procesaste. Me has dicho otra cosa en el medio. No, igual antes de los algoritmos, en la grieta previa, Macri-Cristina, poner el pre-algoritmo, pre-algoritmo full, pre-Milei, había una especie de burbuja también humana, ¿no? Donde el periodista le hablaba al público, el público estaba esperando que el periodista le confirmaba lo que ya estaba esperando y el periodista le daba lo que el público esperaba y el público le retribuía con rating y había una burbuja humana
tal vez que los algoritmos están replicando a escala planetaria, pero el periodista sintiendo que tiene mucho rating porque putea siempre a la misma persona, y la gente mirándolo y sintiéndose, no ven que tengo razón, que esa persona es una hija de puta, y el otro viéndolo, y entonces sube el rating, entonces más putea, entonces es como una especie de... y termina el programa y viene otro que hace lo mismo. Hay una especie de burbuja. No sé si hay una manera de romperlo. Yo creo que es un quilombo de la democracia, es un quilombo planetario, es un quilombo... Se me ocurre que la manera de hacerlo es tratando de decir que eso pasa, contar los hechos y discernir cuando un medio de una burbuja dice algo que es cierto, contar la parte que es cierto, contar la parte que no. No sé si al que no está predispuesto a salir vos lo podés sacar. No sé. Pasa que cada vez se empeora más, porque antes en la televisión por lo menos tenía 3 canales, y si no le gustaba lo que decía este canal, por lo menos sabía que no estaba consumiendo ese canal por decisión propia, que estará secado por sus problemas personales, pero por lo menos lo decidía. Ahora literalmente el algoritmo te lo ceja por vos. O sea, vos crees que es la verdad absoluta lo que estás viendo y estás escuchando en ese momento porque no ves que hay otra opción directamente. Yo no sé qué pasará el día que pasa algo en la realidad de tu vida que contradice lo que estás viendo en el algoritmo. No sé cómo será ese momento de colapso mental. No, va a pensar tipo que no, el algoritmo también tiene que ver con lo que vos buscas para ver. O sea, las señales que vos le vas dando a la red te va llevando a esa burbuja. O sea, es parecido también, perdón, porque me está llorando. Es parecido a cuando vos elegías el canal para ver. Las señales que vos le fuiste dando a la red, lo que elegís, es el algoritmo que estás armando vos de alguna manera. No sé, Freddy, si estoy bien lo que estoy diciendo. Más o menos. Sí, o sea, bueno, quería comentar. Freddy. Es el próximo. Es como dice Jairo, o sea, es una replicación de otros métodos. Yo lo explico con el club del Torino, ¿viste? El auto Torino. Sí. Anda a decir, che, entro ahí y digo, me gusta el Fiat 500. Es exactamente lo mismo. El club del Torino existe hace 50 años. O sea, nos segmentamos por los intereses hace mucho tiempo. Sí. Claro. O sea, las herramientas de inteligencia artificial, redes sociales, todo eso, lo único que hacen es replicar cosas que ya antes existían, algorítmicamente. Y como dice Jairo, a escala. Eso es un poco más peligroso, digamos, ¿no? Porque las recomendaciones que te salen están basadas en tu comportamiento y así como lo hacen con vos, lo hacen con millones de usuarios en todo el mundo. Pero no es nada nuevo, digamos. Bueno, pasamos una horita ya de charla. Creo que acá había una mano que me quedó prendida. Yo estoy para seguir, Vamos con las que pidieron la palabra. Después le voy a preguntar Dice acá, Ale. Pensando que el muchacho que la pregunta que me nervioso era la pregunta que es la pregunta correcta. Ahora que se puede poner un poco medio peligroso hacer la pregunta que pone nervioso. Bueno, me parece que... O sea, sí, vas a tener un hateo en las redes, te van a viralizar, calculo que sí, pero está bueno si hay alguna reacción. Entiendo que habrá peligros, pero no sé, imagino que hubo peligros más serios, la dictadura, no sé todo. Si uno... No me llevo bien con la centralidad de... Tengo una dualidad, porque no me llevo bien con la centralidad de lo que sufre un periodista, lo que puede pagar un periodista, o el miedo, o el riesgo de un periodista. Como que me da paja ese tema, pero entiendo que no lo podés soslayar si ves que están pasando cosas y lo tenés que contar, porque tampoco podés dejar pasar una denuncia judicial o que intenten hackear a un periodista. Es una noticia, pero tengo siempre la duda de dónde está el límite entre hacer demasiado hincapié en lo que sufre el periodista y contar estrictamente, che, el poder está haciendo esto con tal periodista porque dijo tal cosa. Entonces, para mí una cosa es contar algo concreto y lo que trato de hacer es no sobreactuar, no pasarme y pasar al rol de víctima o de que te puede pasar esto. Vos haces tu laburo, si después pasa algo, se cuenta lo que pasa. A mí me pasa eso. Y también es cierto que, así como la cosquilla en la panza es un indicador de una pregunta, si a alguien le molestó y después te comes una reacción, un garrón, algo, bueno, no sé, mi mirada es, che, eso estuvo bien, o sea, había que romper las bolas ahí, era por ahí, hay que seguir por ahí, o sea, no hay que... Y entiendo que yo tengo una ventaja grandísima, que yo nací en el 81 y vivo
pero ahora, donde todo es comparado con la dictadura, peligros de mentira. O sea, en un punto. No sé, esto por ahí en 5 años estamos hablando de otra cosa, no lo creo, pero. Entonces también me da como un poco de vergüenza sobreactuar el peligro del periodismo cuando peligro había en otro momento. O sea, ahora la pasan mal, estás precarizado, te pueden bardear, te pueden carpetear, tal vez te inventan algo grosso como lo que hicieron hacer al CONADA, que los registraban en páginas porno. No digo que no te pueda venir pesado un servicio de inteligencia, o sea, está pesada la cosa, pero no es ni la dictadura, no es ni México, donde los periodistas están colgados en los puentes. Entonces, vos decís, hablas con el corresponsal de Bloomberg en México, o del país de México, y decís, no sabes acá, Milei nos dijo el sobrado. Joder, puta, acabo de juntar a un periodista en pedacitos en una valija. Entonces, todo a mí me da como un poco de, es noticia, pero tampoco me quiero pasar de largo. No, yo lo pensaba también para uno que es grande también puede tener esa perspectiva, pero para un pibe chiquito. No, todo. Arranca, ¿viste? Es que todo. No le pregunto nada. Pero eso también es cierto que eso siempre te va a ser así cuando empezaste. Haces una pregunta re picante y justo el entrevistado es amigo de tu editor o es amigo del dueño del diario. No sé. Siempre que sos nuevo tenés menos defensa. Se me ocurre. También es cierto que si haces la pregunta jodida, la rompiste. Hacer la tapa, no, antes hacía la tapa. A mí me pasó, te cuento de pregunta jodida, algo que me pasó que también para que vean las frustraciones. Un día me dice, ahora voy con una pregunta ya. Me dice, viene Henry Ford Jr. a la Argentina, ¿no? Como el bisnieto de Henry Ford, por los 100 años de Ford en Argentina. Me dice, ¿estás acreditado para ir a la mesa con Henry Ford Jr. a Argentina? Y yo dije, tenía 25 años. Le voy a preguntar por los Falcon que le vendieron a la dictadura. Entonces mi mente era, toda la semana previa, mi mente, no se enteró nadie de esto. No se enteró nadie. Mi mente es, hablé con el fiscal de la causa que investigaba la venta de los Ford Falcon a la dictadura. Hablé con las víctimas, hablé con operarios de Ford, tenía información. Y mi mente era las repercusiones de la nota, o sea, un Henry Ford Jr. hablando de la venta de los Falcon. ¿Entendés? Iba a ser escala mundial, iba a ser un notón, o sea, me transpiraban las manos. Yo estaba en una ronda con otros periodistas ahí que me preguntaban sobre las inversiones en Argentina, una nota de negocios, 100 años, los modelos más copados estaban ahí en toda la historia. Era una nota, yo iba a salir con una cortada de campo, lo iba a poner contra las cuerdas, o sea, iba a ser la noticia. No me dio la palabra. No, si no lo dije a nadie. Hicieron 3 preguntas, dijeron 3 periodistas, en nada más tiempo, se paró y se fue. ¿Vos decís diferenciarte con eso? Claro, dentro de la violencia que se... No. A ver si entiendo, porque hay algo que también pasa, que es que el que grita en todas las noticias o el que exagera en todas las noticias, en un momento pierde efecto. Si vos siempre sos más o menos moderado y un día decís algo fuerte, ahí te rinde. O sea, si vos nunca decís nada y un día metés una puteada, pero no es lo habitual, nunca está en tu programa, bueno, si pará, fulano, en esta vez no se la mandó y dijo, no sé, tal cosa. Si es un tono dominante, pierde como sentido. No sé si esa era la pregunta. No, es si se puede sacar, por ejemplo, ayer en el Congreso, que hubo todos gritos, ¿no? Está bien, cuando estaban con el tema de la reforma previsional. Después salió una diputada diciendo estudian otra cosa, no medicina, otro le dijo gato a otra diputada, otra funcionaria. Esas cosas que a pesar me parece que éramos en periodismo de espectáculo, que se pueda sacar algo bueno desde el estudio, desde lo curtido, ¿no? No caer en lo de la empanada, por ejemplo.
Si podés zafar me imagino que quiere decirte de hablar de lo que pasó con la diputada que dijo. No, pero qué sé yo, se me ocurren temas como de golpe la diputada dice una barbaridad, dice no estudien medicina porque no persigan sus sueños. De golpe vos podés decir, no sé, hacen falta médicos en Argentina y de golpe encontrás 10 regiones que están en falta de médicos. Bueno, tu sueño es ser médico, o sea, puedes hacer una nota donde la barbaridad que dice ella la transformes en el disparador de una nota de datos, por ejemplo. Che, ¿dónde? ¿Cómo que no hay que estudiar médico? No hay que estudiar para médicos. Si hacen falta médicos, ¿cómo? ¿Entendés? Te vuelve a hacer una pregunta de política pública de dónde hacen falta médicos. O vas a la Patagonia y decís, che, acá hay falta de médicos y Lemoyne dice que no hace falta. De golpe puedes usar eso como disparador para tratar temas profundos y no solamente quedarte en el chiste o la barbaridad de la indignación por lo que dijo Lemoyne. A mí siempre me gusta esa idea de que no hay temas bobos, ni sonsos, ni zarpados, sino tratamientos inteligentes. Y esa está buena para pensarla, porque de golpe, no sé, con las empanadas se hizo, pero de golpe era, che, se armó la discusión con las empanadas, Darín, esto, qué sé yo, los otros traían empanadas, qué sé yo, para. Los alimentos en Argentina, más allá de la empanada, ¿cuánto más caro está que en el resto de Latinoamérica? Listo, las empanadas están en la volanta o está ahí abajo, vos estás hablando de un tema, o sea, lo bajás con un tema. Pero bueno, es una decisión también de buscar el recurso, de tener criterio y de poder hacerlo, porque si estás en un portal y te dicen no, hagamos repercusiones de empanada, que dijo Bonano, porque pide, porque tiene clics, me imagino que debe ser una pelea. ¿Llega a decir algo, no? Sí, había preparado unas preguntas en cuanto a economía, pero hay algo que dije ahora no. Te picó la panza. En cuanto a salud mental, vi que trabajaste en voluntariado. Bueno, yo quiero saber qué es lo que te dejó eso, qué es lo que te motivó. Sí, yo en realidad fui parte del Frente de Artistas del Borda, que fue como una etapa hermosa de mi vida. De hecho, a mi esposa la conocí en el Borda. Pero yo fui a hacer una nota para un portal al Borda, al Frente de Artistas del Borda, y que es una organización que nació en el 84, que tiene una motivación política de transformar el sistema de salud mental, que es muy fuerte como historia. Y fui a hacer una nota, había un taller de periodismo que funcionaba allí en los jardines del hospital, y empecé a ir una y otra vez, qué sé yo, y un día me ofrecieron con otra compañera coordinar el taller de periodismo. Yo sin tener formación de psicólogo, había psicólogos, había profesionales de la salud mental, pero vos con los pacientes del hospital que se acercaban voluntariamente, eran todos los sábados al mediodía, hacíamos un taller de periodismo y para mí fue, no sé, la experiencia de mi vida, porque era un mundo que te hacía como todo el tiempo, tal vez tiene que ver después con lo que me viene, con lo del territorio y con bajar a tierra, pero era como, primero, yo tenía 25 años y mi vida era bastante buena, o sea, vivía con mis viejos, no tenía problemas, para lo que eran los problemas de la gente que estaba ahí, y al mismo tiempo usabas algunas herramientas. Yo tampoco era que era periodista, o sea, recién estaba empezando el periodismo, pero en un punto para algunos chicos era simplemente una situación de compartir tiempo y escribir. En algunos casos era un taller de alfabetización porque no sabían escribir, pero después se fue transformando en algunas actividades más periodísticas de comunidad, como radios abiertas, qué sé yo. A mí como enseñanza más profunda del Frente de Artistas del Borda me quedó hasta ahora la idea de que la mayoría de los problemas que hablamos todo el tiempo no son problemas. Eso es una especie de que a veces incluso en la vorágine de mi laburo me olvido. Entonces, pero de golpe es como no hay, o sea, cuando vos estás en un sábado en el Borda esperando que te vengan a ver tus familiares, no existe el problema del 90% de las cosas que hablamos. Y esa como todo el tiempo el sacudón que dice. Después yo hice un programa que fue de los más hermosos, que se llamaba Comió Marí, que no sé si habrá alguna grabación en internet, que era los sábados a las 23,
en lo que era originalmente, antes que después se desbarrancara la radio de la Madre de Plaza de Mayo, que nos regalaban una hora gratis, porque tenían relación desde la década del 80 con los fundadores del Frente Arte Alborda, y yo pasaba a buscar tipo 10 de la noche a los 4 o 5 pacientes del Borda que tenían autorización de los enfermeros, me los llevaba a la radio, hacíamos un programa que era todo ensamblado de música y lecturas, o sea, no era hola, ¿qué tal? Buenas tardes, era una especie de ensamble de música y lecturas, de producciones escritas de los pacientes en el hospital, y terminaba la medianoche y yo los agarraba en el auto y los llevaba también de vuelta, y de golpe había días donde estaba saliendo a las 12 de la noche del pasillo del Borda, y como que de golpe eso te hace una especie de masajeo mental que de golpe un día son las 12 de la noche y te acordás en tu casa y decís, hay gente que ahora está en otra, ¿entendés? Y todo eso es como, también con la idea de lo del criterio, de qué es importante, por qué nos estamos peleando, o sea, y también ver cómo la gente que terminaba ahí era por una confluencia también de problemas, muchas veces de amor, familiares, sentimentales, cruzados con una crisis económica argentina o con una debacle laboral de su vida. Entonces vos, cuando después evaluás noticias, entendés que hablas de un problema económico y ese problema económico puede ser la base de un quilombo de salud mental. Entonces me dio como muchas herramientas, además de mi esposa, para todos son herramientas, ¿no? Bueno, vamos, Diego. ¿Qué haces, Jairo? Che, te quiero hacer una pregunta que más vinculada con tu faceta de periodista económico y que tiene que ver, le va a servir a los chicos estudiantes, porque también es una fantasía cuando estudiaste, un tema que es el tema del manejo de las fuentes. Vos me imagino que por tu función debes tener fuentes en Círculo Rojo, economistas independientes, políticos y qué sé yo. ¿Cómo contarles un poco a ellos, sobre todo, cómo son los acuerdos, lo que vos hablas con ellos, lo que podés decir, lo que no podés decir, cómo mantener la fuente sin que sea un plomo que no puedas comunicar nada por el compromiso, ¿no? Un poco esa historia. Bueno, si yo les dije que el tema número 1 del periodismo es tener criterio, en paralelo, número 2 o número 1 bis, es tener fuentes. Eso es dramático el día 1 en el mundo del periodismo, no te conoce nadie. Ese es el momento dramático. Pero tiene a favor que tenés todas las fuentes por construir. Entonces, es un trabajo de hormiga, 24 horas, todos los días del año y todo el tiempo. O sea, eso como base. Porque cuando vos empezás no te conoce nadie, sos fulano, ¿por qué alguien te va a contar algo? Nadie te va a contar nada. Entonces vas a empezar de cero. Una vez que vos construís una relación a lo largo del tiempo, vas teniendo ya lo que son fuentes más sensibles. Y una vez que tenés fuentes más sensibles, porque ya tenés varios años, no vas a tener fuentes, salvo que la pegues porque alguien confía en vos, vas a arrancar en bolas y vas a ir haciéndote fuente con el recorrido. Con el correr de los años, vas a tener que tener claro que tenés que tener fuentes donde esté claro que no son tus amigos, pero tenés confianza, donde a vos te importa la información y donde tenés que tener el código de qué vas a publicar de lo que te digan, porque aparte, si publicás algo que no está convenido con la fuente, perdés la fuente. Puede haber casos donde haya algo que vos contás que te hace perder una fuente, pero en todo caso te la jugás. Lo tiene que valer y la buena leche es que se lo avisás. Porque por ahí vos venís construyendo una fuente de tal sector, no sé, de tal gremio, de tal empresa. Y las empresas aparte que tienen equipos de relaciones públicas, que te mandan un regalo, que te hacen todo el tiempo toda una especie de franela. Y a vos te cae después una data y a la mierda. La empresa, que no es una entidad vacía, la empresa es un chabón de comunicación que conoces hace 20 años, que no sé, de golpe vive cerca de tu casa, o de golpe los hijos van al colegio, no sé, hay algo que se mezcla, vos decís,
encima te tratan amistosamente, y está bueno porque eso hace que tengas confianza. Pero hay un momento donde tiene que quedar claro que es una relación de fuente, y a mí siempre me sirvió tener como máxima de las fuentes que ellos tengan claro que tenemos buena onda tirante. O sea, tenemos buena onda, nos conocemos hace 20 años, 30. Aparte pasa esto, cuando ya tenés 20 años en periodismo o 30, y hay fulanos que los conociste acá, después pasaron allá, después pasaron acá, después pasaron allá. Eso está bueno porque hace que vos vayas teniendo fuentes en distintos lados y tengas vínculos. Pero si vos te comportás con buena leche, sabés que hay momentos que pueden ser de mayor tensión, tal vez perdés una fuente por un tiempo, y en todo caso la buena leche es, che, mañana te voy a matar con esto porque está esto. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? Y después vos ves ahí, ese chavo te dice, mirá, aguantame una semana porque tengo esto para darte vos. Vos calculás, me está chamullando porque en realidad no tiene nada y no quiere que saque lo que tengo, o le tengo fe porque me va a dar algo más. O no sé, me está operando porque esto que tengo es grosso y está operando. También es todo eso, así como vos confías en tu fuente puede no confiar en vos. Son como relaciones de largo plazo. Y cada fuente tiene su propio modo. A mí es algo muy divertido, es como medio de servicio de inteligencia, ¿viste? ¿Cuál es el ideal de una fuente? Y que un día te avisa algo sin que vos se lo digas, ¿entendés? Entonces de golpe es, che, boludo, está mandando esto porque se van del país, no sé, tal vez te manda la captura, ni se lo preguntaste, pum, ahí hace la diferencia. Pero eso no te lo manda el día uno. No, o sea, es son... una confianza real. Y aparte, y después porque la fuente tiene sus sentimientos, se calentó con aquel. O sea, no sé, tal persona trabajaba en tal empresa, hace 4 años se fue allá, pero le quedaron todos los contactos de allá, entonces le avisan que tal cosa, pasásela. Entonces, es como una cosa que es una magia que está buenísimo. ¿Tenés archivadas las fuentes? Ah, desastre. La otra vez me afanaron el celular y no sé, fue un caos. Una tragedia, no tenía ningún backup, todo malísimo. Pero no digo, no los números, la información que vas recopilando, ¿el archivazo o quedó? No, desastre. Pero me acuerdo mucho. No, pero quiero decir algo, por ejemplo, hay un momento donde tenés la chance de tomar café de relacionamiento. O sea, cuando sos editor de un diario o te ven en la radio, te ofrecen presentarte gente que a mí no me interesa lo más mínimo por lo que me lo quieren presentar. No, porque está haciendo una startup, parece que lo que corresponde desde mi obsesión es ir. Porque ese chabón tiene una historia, ese chabón tiene un futuro, esa persona en algún lado anduvo, alguien conoce, y si te hace un fichero mental, que si sos un obsesivo y te interesa el trabajo, hay un día donde pasa algo y vos decís, che, pero ahí estaba este fulano, y le mandás y de golpe te dice, a mí ese mecanismo me ha servido para hacer la diferencia con notas 1000 veces. Después hay un momento desesperante que es, yo estuve con alguien, no te acordás. Pero por ahí se podría hacer un doc y tenerlo más procesado desde el día cero. Yo hice, los primeros 15 años tenía anotadores, ¿no? A mano. Los guardaba. Tenía una pila así de anotadores, con fecha. Y entonces dije, un día lo voy a pasar todo, lo prendí fuego. No hice nada. Porque imagínate, tenés todos los anotadores y decís, cuando hablé con fulano. Inteligencia artificial. Ahora es así. ¿Cómo es? Notion se escribe, Notion. Ahora se debe decir, no me den bola. Después le preguntás si tiene inteligencia buenísima. Me estás jodiendo. No, exacto. Bueno, hay ventajas enormes. Bueno, pero es inteligencia artificial a favor. O sea, sistema a favor. Ese ha sido genial. Pero vos anotás a papel. Bueno, voy a hacer una sola última que creo que puede llegar a ser interesante, para los estudiantes y las estudiantes, que es cómo prepararse el programa, cómo interactuar con la producción,
O sea, ¿cómo estás trabajando ya para mañana a la mañana? ¿Cómo la rutina esa? Sí, el programa lo estás preparando a las 24 horas. Primera situación. O sea, el programa como que está latente las 24 horas. Entonces, todo es para el programa. Claramente. Es así. O sea, todo puede ser un contenido, todo puede ser una boludez para disparar al aire, todo se te ocurre para hacer algo. O sea, entonces hay una especie de base que es que, así como todo puede ser una nota, todo puede ser para el programa, todo. Entonces, bueno, sobre eso, por ejemplo, yo veo algo y le mando a producción y le digo, y lo dejo che para cuando laburemos, fíjate esto. Entonces eso es como, y para mí es una base muy importante porque estás como, es un programa de 1 hora 45 y tiene producción de 24. O sea, si va a salir mal, tiene que salir muy mal, porque laburo no le falta. Después, sobre esa base, lo concreto es que para empezar desde la tarde, tipo 5 de la tarde, activamos el grupo que tenemos del programa, empezamos a pimponear temas. Tal vez yo tipo 3 y media, 4 ya hablé con la jefa de producción con ideas de notas más interesantes. Che, ¿por dónde? Hay una especie de charla que es, che, ¿por dónde está la cosa? ¿Qué estamos buscando? Entonces vos tenés la rutina cotidiana, las búsquedas nuestras. Estos son los temas del día, cuáles son las notas buenas del día, como la agenda. Che, pero estemos buscando para romper un poco en paralelo personajes, historias, vayamos atrás de para hacer un poco la diferencia. Entonces hay como un programa que se está armando para todos los días y cada tanto cae algo bueno que no está en la agenda que rompe. No sé, la semana pasada hacía 2 semanas que estábamos atrás del chabón del INTA, que estaba por hablar, que no hablaba, que estaba enojado, que no hablaba, y la producción lo iba macerando. La agenda no estaba con el INTA, la agenda estaba por otro lado. Y un día, mientras estábamos hablando del otro lado, la producción me dice, che, sale mañana. Entonces de golpe, esto que está acá en paralelo, juega. Pero en lo concreto, en el diálogo con la producción tenemos un chat que laburamos entre las 5 y las 8 de la noche, más o menos, entre las 5 y media y 7 y media, muy de ida y de vuelta, de vos con qué estás, Yami tira sus temas, Agustín que hace deporte tira sus temas, Débora está con la parte más política. Yo también nunca dejé de ser el productor general del programa, porque yo fui mucho tiempo productor, y productor es el que piensa el programa, entonces en todo caso nunca pienso que no soy el productor del programa. Eso como defecto también, porque... Podrías delegar. No, delego, pero hay como una confusión de que productor es el que saca notas. Y eso no es productor. Productor es el que piensa un contenido copado para el programa. Entonces, che, está este debate, ¿por qué no tiran esta consigna? Che, fíjate este audio, ¿por qué no nos cagamos de risa de esto? Todo eso es producir el programa, no es sacar una nota. De hecho, yo hay programas que no saco notas. Porque para poner a alguien que me rellene, si está bueno lo que está en el piso, lo que tiene Débora, lo que tiene, no sé, lo que tiene la gente, no quiero sacar a alguien porque no sacamos a nadie. No. Si sale alguien tiene que... Hay una frase que me sirve mucho que es cuidar el aire. Si algo va a salir al aire tiene que ser porque está bueno. No, pero es mi amigo, me pidió un favor. ¿Qué tan grande tiene que ser el favor? No, poner al aire por favor. O sea, después le compramos algo. Porque cuidar el aire. Y después, en mi parte central, yo también estoy como 24 horas haciendo cosas que son para periodismo, porque o estoy leyendo la coyuntura, o estoy hablando con fuentes, o estoy leyendo un libro, y en algún momento lo voy a usar. Cuando hay muchas noticias, el programa es mucho más fácil de producir, en el sentido de que, bueno, es jerarquizar y vestir con contenidos. Hay momentos donde te tapan los temas. Está bueno cuando no hay tan clara una agenda, porque vos tenés que empezar a decir, bueno, che, vamos a contar algo interesante, porque 6 días seguidos hablando del dólar está bien, pero Argentina tiene décadas. ¿Cuántas veces? Entonces, no hay un tema dominante. Bueno, de golpe hay un día que digo, che, mirá estas 3 noticias internacionales, pum, pongo internacionales arriba y digo, che, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y en mi cabeza ordeno mucho mi resumen de noticias también con la gimnasia de haber editado un diario, secciones, enganche de temas,
esto pasa en el mundo, fíjate que hay un eco que nos complica con esto de la economía, pero esto puede cambiar si pasa esto en la política. Entonces mi mente tiene eso atrás y así ordeno. Y de golpe termino con alguna cosa más, no sé, liviana. Son como todos los días ir cubriendo los temas, pero al mismo tiempo ir eligiendo. Entonces yo me voy a dormir, tipo, cuando termino la reunión de producción y ya tengo claro, tengo un doc acá, tengo un doc con el nombre del programa diario, donde voy armando los temas por orden, por prioridad, por tamaño, las posibilidades. Tenemos un mega archivo de audios que nació para Buenas Tardes China y ahora la usa toda la radio. Tenemos una productora que labura re bien el tema de audios, entonces yo corto muchos audios, pero también les pido a producción. Y entonces cuando ya son las 8 de la noche, yo mientras seguramente 2 horas me dediqué a leer los portales o a hablar con gente a esa hora, un poco el programa ya está cocinado. A la mañana siguiente, puede ser que todos vayan a dormir y yo me quede leyendo cosas. A la mañana siguiente, yo me levanto tipo 4:30, o si tenía algo para leer me levanto a las 4. Y cuando llego a la radio ya está como muy masticado el programa y te fijas, hubo algún quilombo en la tele en la noche, pasó algo en Europa a la mañana, tipo, se muere el Papa, o algo interesante, se está viralizando, no sé, un audio de Trump, hay algo interesante para agregar, y ya salimos con esa estructura. Repito, sobre una base de que estamos laburando todo el tiempo, 3 horas de contacto con la producción, que labura más tiempo buscando notas obviamente, o buscando audios, y la mañana siguiente para terminar de algo que se llama coordinar el aire, que bueno, che. Y después aprendí algo también yo hace 2 años empecé a trabajar con Andy Kuznetsov, que no hace periodismo tradicionalmente, pero hizo todo un mundo de entrevistas espectaculares en su vida con CQC, Google, que es una locura, desde Fidel Castro hasta Angelina Jolie, lo que se te ocurra. Pero hay algo que él tiene en el aire, que yo nunca fui oyente del programa de Andy, se lo dije, tiene 20 años, nunca lo había escuchado, lo conocía, que él como que va sintiendo el programa, lo cual también está bueno, que yo me di cuenta que es algo como muy difícil de transmitir. Decir, che, pará, yo tenía pensado todo esto, pero el programa está acá. Entonces hay algo de sentir que pegó con la audiencia. Salió un flaco que es un oyente y tiene una re historia. Che, pero mirá que teníamos todo esto acá después. Escuchá, sentí que está acá. O sea, hay algo más, ¿lo sentiste? Está acá, está acá. Entonces, eso también está bueno. Porque a mí en una época me pasaba que me ataba mucho a las rutinas y era un obsesivo. Che, porque esto tiene que entrar a esta hora, esto tiene que entrar a esta hora, y esto y la cortina no entró. Que está bueno en un punto tener una solución, pero de un momento, para esto está rindiendo. Fíjate esta charla en la mesa, fíjate esto que es divertido. Hay un gag que lo repetimos 2 o 3 veces, poneme de vuelta este audio, no puede ser. Y de golpe es algo porque vos decís, chino, acá hay algo que está pasando. Una sensibilidad ahí. Como el otro día con lo de los brain rots, que son estas mierda que consumen los chicos de tralalero, tralalá, que de golpe yo lo dije al aire y toda la gente estaba diciendo, sí, mi hijo lo dice, mi hijo lo dice, mi hijo lo dice. Listo, el programa me encantó que fue para un lado, que todo porque Majula había dicho Ricardini, no sé qué, pero de golpe hay algo de magia de sentir que, bueno, y eso es un poco. Bueno, gente, voy a la selección. Sí, un agradecimiento, un aplauso. Sacamos una foto, che. Ahora sacamos una foto también con todo el. ¿Quién quiere calcos? Porque tengo que ver cuánto por. ¿Eh? Vamos.